cuando ustedes se plantean el diálogo interreligioso, se plantean es cómo cruzar ciertas ideas religiosas de un lado y de otro, por todo ese contexto que les digo, su edad, su origen, su condición académica actual fuerte. Pero lo primero que tienen que considerar ustedes es que aquí estamos hablando de lo que no tiene palabras. Estamos hablando del misterio. Estamos hablando de la realidad inefable. Entonces, cuando ya decimos una sola palabra, la que fuese, ya no es el misterio. Es mi interpretación y mi comunicación del misterio. Ya no es el misterio. Por lo tanto, nadie puede decir, yo tengo el misterio aquí. Ninguna tradición religiosa lo tiene. Ninguna cultura, ninguna tradición, ninguna forma de pensamiento tiene todas las respuestas para la humanidad. Ninguna las tiene. Ninguna. Por tanto, nos necesitamos unos a otros para responder a todas las situaciones de la humanidad. ¿Por qué nos sucede eso? Porque los seres humanos evolucionamos a lo largo de nuestra existencia como ha evolucionado la humanidad a lo largo de la historia. Es decir, hace varios miles de años, la humanidad tenía un tipo de conciencia de la realidad. Pero eso ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, de tal modo que la experiencia que llamamos religiosa en este momento, siglo XXI, no es la misma que se tenía hace 4.500 años. No es la misma. La conciencia humana conocía de un modo, y ese modo ha ido evolucionando. Cada ser humano hace el mismo proceso. Un sobrino suyo de 2 años de edad tiene una percepción de la realidad donde todo, incluso como bebé, está todo él unido a todo. Él lo distingue en la cuna, entre él y la cuna, entre él y el tetero. Todo es un solo paquete. Después viene una percepción mágica de la vida. Por eso al niño de 3 años en Navidad lo que más conviene es decirle, ve a acostarte y te duermes, y cuando estés durmiendo vendrá el niño Dios y te dará un regalo. Y entonces cuando el niño se duerme, los papás le ponen el regalito y él despierta y ve el regalo. Es así, Dios, el niño Dios me trajo el regalo. Porque su visión es mágica. Usted no le puede explicar teología. Pierde su tiempo. Dígale, el niño Dios te trajo el regalo. Vamos creciendo y vamos teniendo después una mentalidad un poco más mítica. Porque a veces la magia no le funciona al niño. Y entonces el niño empieza a descubrir que tal vez hay unos... Y es lo que va aprendiendo y le vamos enseñando. Hay un ser superior con unos asesores que llamamos santos y ángeles y demás. Y entonces él quiere tener un acceso a algo y le toca pedir que esa magia que él ya no puede hacer la haga ese ser superior. Entonces supuestamente empieza a través de ciertas prácticas, oraciones,
rituales, etcétera, a buscar conexión con ese ser superior y esos asesores, como en el Olimpo, Zeus y los dioses. Entonces es una visión mítica, por eso es perfecto el tiempo para enseñar en la catequesis de primera comunión, de la Sagrada Escritura, de los textos bíblicos, de las narraciones de Jesús caminando sobre el agua, de Moisés abriendo el Mar Rojo con la vara, bueno, todo eso perfecto para esa época. Pero en la adolescencia empezamos a cuestionar la cosa, empezamos a entrar en una etapa más racional. Entonces empezamos a plantear con preguntas, ¿cómo así esto? ¿Cómo así lo otro? Y más ahora que tenemos tantos aparatos, entonces podemos entrar y conocer que hay otras religiones que dicen esto, que dicen lo otro, y empiezan a cuestionar, porque necesita responder preguntas. Y entonces su percepción religiosa es mucho más racional. Y eso se prolonga muy bien durante mucho tiempo, y ahí es donde estamos los teólogos. Los teólogos somos gentes que pensamos y hablamos sobre Dios. Y entonces hemos estudiado Sagradas Escrituras, estudiado lo uno y lo otro, y que aquí entonces empezamos para esa concepción a percibir los dogmas, que son finalmente modos en que se deja alguna percepción de la verdad. Entonces están escritos, el Denzinger se lo leen y dicen ahí está todas las verdades del cristianismo o algo así. Y a eso lo reduce porque es fruto de la razón. Pero quiero recordarles que tan solo eso es un paso en la evolución del camino espiritual. Después, lo que están haciendo ustedes en esta clase, empezar a darse cuenta que esto es plural. ¿Cómo es que perciben los budistas su experiencia de Dios? ¿Cómo es que perciben los hinduistas? ¿Cómo es que perciben los judíos? ¿Cómo es que perciben? Entonces empezamos a decir, oiga, aquí hay algo porque esto tiene cosas muy interesantes. Esto otro también las tiene. Y el cristianismo con toda su riqueza, claro. Entonces entendemos que tal vez la luz de la verdad se ha manifestado y los hombres han percibido esa luz con diferentes lenguajes. Entre ellos entra lo que nosotros llamamos el Cristo. Sobre eso tengan mucho cuidado, porque nuestra tentación tradicional ha sido reducir a Cristo a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la manifestación más clara del Cristo, pero no se agota en Jesús de Nazaret. No se agota en él. Si no, usted no podría ser alter Christus. No podría. Porque se quedó en Jesús de Nazaret hace 2000 años. El Cristo se manifiesta continuamente en cada ser humano y en cada átomo de la creación. En Él fueron hechas todas las cosas, dice San Pablo. Que los budistas no tienen el Cristo, no es real. Existe un libro muy interesante de Raymond Panikkar que se llama El Cristo oculto del hinduismo. No es que Jesús de Nazaret haya estado por allá ni nada de esas cosas. Es, ojo, lo que nosotros llamamos el Cristo. Digámoslo, el verbo en lenguaje cristiano, el logos, ha estado siempre presente y seguirá estando siempre presente. Nosotros lo percibimos del modo como lo hemos percibido y amamos, yo amo profundamente mi fe cristiana, porque así es como he entrado en el misterio, gracias a que soy cristiano. Pero esas cosas que ocurren
cuando entré en una situación especial de mi vida sacerdotal, tristemente la Iglesia no tuvo respuestas para mí. No las tuvo. Mi crisis superó las ofertas de la Iglesia. Siempre lo mismo. Leas este documento, rece esta oración, pórtese bien. Eso yo ya lo sé. Entonces, de estas cosas del misterio, me encuentro con la mística, de la que a mí me habían hablado en el seminario, en estos salones, como casos especiales y experiencias para almas elegidas. Eso no es verdad. Todo ser humano es un místico en potencia. Todo ser humano. No estoy diciendo todo bautizado, estoy diciendo todo ser humano. ¿Y qué es el místico? El místico es aquel que va teniendo acceso a la plenitud de la vida con mayúscula, que va descubriendo la presencia del misterio, cómo se mueve en él. Y eso lo hace a través de cierto tipo de prácticas y experiencias, pero a mí no me las enseñaron en mi iglesia. Yo estudié en estos salones y enseñé en estos salones. Fui subformador del seminario mayor. Vivía en esta casa como sacerdote y enseñaba teología aquí, pero eso no lo conocía. Entonces, gracias a que me encontré con la mística, descubrí que había prácticas que me permitían el acceso directo al misterio. Y qué curioso que esas prácticas a la vez eran simultáneamente parecidas a prácticas de otras tradiciones, entre ellas el Zen, que surgió en el budismo, pero el Zen es el Zen, de tal modo que no necesariamente yo tenía que ser budista, yo podía practicar Zen sin alterar mi cristianismo y sin hacerme budista. Entonces me empecé a formar en esta práctica. Quiero mencionarlo en este momento. Agoniza mi maestra. Está en España, en la casa donde me formé. Estuve ahí medio con ella y se está despidiendo. Ana María Schluter-Rodés, alemana catalana formada en Japón de una congregación holandesa. Era una visión bastante profunda de la mística y del Zen. Y entonces mi práctica le dio luz a mi sacerdocio. Mi sacerdocio se iluminó gracias al Zen, porque la Iglesia no me ofreció ninguna práctica, ninguna. Y gracias al Zen, como ustedes lo pueden encontrar de pronto en algunos artículos que se han escrito sobre mí, gracias al Zen soy un sacerdote mucho más consciente del misterio de Cristo en mí. No hay ninguna oposición entre esa experiencia y la vida cristiana, y más aún la de un sacerdote. Pero mi maestra, una mujer muy sabia, muy profunda, además tenía un alto conocimiento de la mística cristiana, y cuando enseñaba y me enseñaba sobre los maestros Zen de Oriente, simultáneamente decía, tal como decía Santa Teresa, y citaba unos párrafos de las moradas, tal como decía San Juan de la Cruz, y citaba elementos de la subida al Monte Carmelo, y tal como decía Maestro Eckhart, y entonces
yo me fui dando cuenta que entonces lo que yo vivía como práctica zen ya estaba en el cristianismo, pero no me lo habían mostrado. Y entonces empecé a redescubrir el cristianismo. Y el cristianismo me habló en profundidad desde la hondura del misterio. Cuando yo leía libros, cuando leía a Maestro Eckhart, es la primera experiencia que tuve especial de una de las experiencias que he tenido, pues son muchas. Temblaba leyendo a Maestro Eckhart. Me quedaba sin respiración, porque me llevaba a donde nunca me llevó mi formación sacerdotal, a donde nunca me llevó ningún retiro del clero, a donde nunca me llevó ningún documento eclesiástico. Encontré ahí. Y por eso, curioso, los budistas y los budistas zen aman a Maestro Eckhart y lo leen como si fuera de ellos, porque encontraron que entre el cristianismo había gente que conocía lo que ellos conocían a través de las prácticas budistas. ¡Oh, qué maravilla! Entonces, eso obviamente hizo de mí otro tipo de sacerdote. Me formé para el ruido, soy comunicador social, especialista en comunicación organizacional, estudié en Roma comunicación institucional para la Iglesia, trabajé en el Vaticano, en la sala de prensa para los medios latinoamericanos y me formé para el ruido. Llegué aquí a Colombia a ser director de comunicaciones del cardenal Pedro Rubiano y pues estaba entendido con la prensa, con los periódicos, escribía, hacía programas de televisión, el ruido en su plenitud. Pero ya desde hacía muchos años yo me iba y me apartaba en las montañas y no sabía por qué. Y tampoco sabía qué hacer por allá, pero sabía que tenía que estar allá. Y lo mismo me pasó en Roma. Yo ya no podía rezar la liturgia en las horas, pero no me movía del oratorio. Lo dejaba ahí en la liturgia y me quedaba ahí sentado. Después vine a saber que lo que venía pasando en mí era la experiencia que se busca en un proceso contemplativo. Solito estaba saliendo en mí, pero nadie me lo había dicho. En ese sentido, pues se abrió una gran puerta para mí y yo, como comunicador, encontré en el silencio la perfecta comunicación. Un sacerdote me dijo, ¿por qué no se va y saca de una vez su doctorado en comunicación, ya que sabe tanto? Me quedó sonando, pero me fui donde mi maestra y sentado a 1 metro de distancia de una pared blanca, haciendo mi práctica, descubrí mi doctorado en comunicación. Entonces, claro, eso se abrieron otras puertas. Comencé a practicar el Qigong de China, porque el Zen no me ofrecía prácticas de ejercitar el cuerpo mientras hacía o esperaba hacer las prácticas de sentado. Y entonces aprendí el Qigong y yo enseño Qigong. Pero como algunos cristianos se me horrorizaban al verme haciendo movimientos, entonces yo les preguntaba, ¿y cuáles son los ejercicios espirituales, corporales del cristiano? ¿Cuáles son? No hay. Occidente no cultivó eso. El cristianismo occidental no cultivó eso. Por eso en el número 16 de la carta
sobre la meditación cristiana, escrita por el cardenal Ratzinger, avalada por el Papa Juan Pablo II. Yo estaba aquí estudiando tercero de teología cuando salió esa carta y nos la hicieron leer y todo el asunto. En el número 16 dice: usted no puede despreciar prácticas de otras tradiciones solo porque no son cristianas. Usted las puede utilizar para su oración cristiana. Lo dice ahí, Ratzinger lo dice. Y entonces yo integré a los ejercicios, los empecé a llamar ejercicios del cuerpo orante. Entonces todos los movimientos que iba haciendo, los iba haciendo a ritmo respiratorio hasta que cada movimiento se convertía en oración. No tenía ningún discurso en la cabeza. Cada movimiento es oración. Mi cuerpo se convertía en un cuerpo orante. Y claro, la concepción mayoritaria de quienes nos formamos así, creemos que la oración es echarle un rollo a Dios para tratar de convencerlo de que yo soy buena gente y que Él me tiene que mandar una bendición. O la vocación, vayámonos a lo concreto de ustedes. Señor, dame la vocación. Ya se la dio. Ahora descúbrala en usted. Es como decirle: Señor, dame manos. Ahí están, mírelas, abra los ojos y mírelas. Entonces, empecé a integrar en mi vida, ya a darme cuenta, y obviamente conocí a alguien, habló en algún momento, de un modo muy particular, alguien hizo una pregunta, y esa pregunta en un encuentro de teología, y la persona que exponía, el teólogo que estaba exponiendo, dijo: mire, esa respuesta se la da mejor Raymond Panikkar. Raymond Panikkar. La primera vez en mi vida que escuché ese nombre, y tan pronto escuché ese nombre, supe, ese es. Me dediqué a conocer el pensamiento de Raymond Panikkar, filósofo, teólogo y demás. Y el día que él murió, yo decidí dedicarme a esto. Hace 15 años, el 26 de agosto de 2010. Y no he parado, sino profundizado. Conozco la obra intercultural, interreligiosa, filosófica de Raymond Panikkar como la gran plataforma que me ayudó a entender como católico, como sacerdote, en dónde podía poner todas las experiencias que yo ya estaba viviendo. En este momento, pues bueno, él murió hace 15 años, pero hace varios años, la heredera de los escritos de Panikkar, que ya están las obras completas, no sé si las tienen, la heredera Milena Carrara, una italiana, pues hicimos un acuerdo con ella y ella me nombró el representante de Raymond Panikkar para América Latina. En ese sentido soy heredero de él. Y además, ¿por qué? Porque nos cruzamos en un punto en el camino. Raymond Panikkar en 1967 fue a aprender Zen en Shinmeikutsu, en Japón, y Shinmeikutsu fue creado por un sacerdote jesuita en Omiya La Sal, y él fue a aprender Zen en Shinmeikutsu. Ese sacerdote jesuita fue el que se llevó a mi maestra Ana María para hacerla maestra Zen, Roshi, y ella es mi maestra, de tal modo que los dos con Raymond Panikkar fuimos de algún modo condiscípulos del origen de nuestra práctica. Entonces es un honor para mí saber que estoy un poco en la línea al lado de Raymond Panikkar, y que hoy soy tal vez uno de los mayores difusores del pensamiento panikkariano por muchas partes. Acabo de sustentar
en una universidad una tesis sobre cómo las diócesis deberían dar una respuesta a estas búsquedas de mística y de espiritualidad, pero no la están dando. Bogotá nunca la ha dado. El comienzo del sexto sínodo arquidiocesano, que fue en esta capilla, en 1989, yo estaba en tercero o cuarto de teología, y estuve todo el proceso del sínodo y estuve en la clausura del sínodo 9 años después. Dejó cosas muy interesantes sobre la espiritualidad y no se están tocando, nunca se han tocado. Entonces yo presenté una tesis diciendo, la Iglesia de Bogotá debería responder a esto, pero claro, no tiene con qué. Entonces yo propongo esto. Y mi tesis es, aquí hay unos fundamentos teológicos, cómo una diócesis puede asumir la enseñanza de la mística y la espiritualidad para responder a las búsquedas más profundas que tiene el ser humano. Es decir, que la Iglesia sepa responder lo que no me respondió a mí. Y toda la argumentación teológica está basada en Raymond Panikkar. Por aquí me traje una copia de la tesis, solo para que se la vayan pasando y miren, no tiene dibujitos, pero tiene conceptos. Entonces, pero también dije, ¿y cuál es la identidad de esa escuela de mística diocesana que no se parezca a la de los carmelitas? Porque si solo vamos a enseñar a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, pues mejor dejemos que los carmelitas lo hagan, que lo hacen mejor que nosotros. No, tiene que ser una mística intercultural, interreligiosa, ojo, mística intercultural, interreligiosa, abierta para la ciudad. Ojo, no estoy diciendo solo para católicos. Como le decía yo al cardenal cuando le entregué la tesis. Decía, así como en el banco de alimentos, unas personas van y piden los alimentos, no se les pregunta de qué religión son, y el banco de alimentos les da los alimentos, atiende la necesidad. Del mismo modo, cualquier ser humano debería venir donde el obispo y decirle, Monseñor, tengo sed de espiritualidad, pero no quiero entrar, no me identifico con los procesos parroquiales, ofrézcame algo. Él debería tener una escuela para eso, que es la escuela de mística y espiritualidad abierta. Entonces la identidad es una identidad intercultural, interreligiosa, abierta, con procesos que priorizan la ortopraxis sobre la ortodoxia, no que la niegan, pero que sí la prioriza, la práctica. Esto necesita práctica. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿para qué el padre Víctor se sentó ahí para hablar? Eso lo podía decir de pie, ¿sí o no? Eso es lo que usted cree. Indaguen en el Evangelio por qué tantas veces dice que Jesús se sentó. Se sentó. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, una perícopa así de corta, la multiplicación de los panes, dice, y Jesús subió al monte y se sentó con los discípulos. Entonces, ¿qué pan les vamos a dar? Que aquí hay un joven con 5 panes y 2 peces, muy bien. Díganle a la gente que se siente en el suelo. Y los que se sentaron en el suelo eran 5,000 hombres. Tomó el pan, partió, dio gracias y se los dio a los que estaban sentados en el suelo. 4 veces dice, sentados en el suelo. ¿Por qué? Yo nunca he escuchado a ningún padre predicar. Hermanos, en este texto del Evangelio de hoy, Jesús nos invita a sentarnos. Ninguno. Todos hablan del joven con los 5 panes, todos hablan de que Jesús nos ama a todos, todos hablan de que la gente... Pues nadie habla de la sentada, porque siguen creyendo que el asunto es más de otras experiencias. No estoy negando la multiplicación de los panes, pero algo pasa en la sentada. Jesús en la playa llena de gente, se sube a la lancha
córranla un poco, se sienta y se pone a enseñar a la gente. En las bienaventuranzas, sube al monte y se sienta, comienza a ayudar a enseñar a sus discípulos. En la sinagoga de Nazaret, después de leer el texto de Isaías, va a su lugar y se sienta. La sentada es una experiencia espiritual muy profunda. Nosotros todavía no sabemos qué es una sentada. Y eso otras tradiciones espirituales lo han conocido de maravilla. Y entonces nos la enseñan a nosotros. Aprenda a sentarse. Para nosotros sentarse es, discúlpenme la expresión, poner el trasero sobre una silla o sobre algo. Siéntese ahí en esa piedra. No. Sentada es una experiencia. Mire, la gran revelación en todo el Antiguo Testamento. Y acuérdense, por ejemplo, Débora, dice el texto del libro de los Jueces, Débora era una mujer que se sentaba bajo el árbol de Débora. Se sentaba. Y todo el pueblo acudía a ella a pedirle su consejo. ¿Por qué dice que se sentaba? Detrás de eso hay toda una tradición impresionante. Y otras tradiciones la han desarrollado muy bien. Incluso, ¿cómo se llamaba el jefe de los Sioux en Norteamérica? De los indígenas Sioux. El jefe, ¿cómo se llamaba? Toro sentado. Eso no es una broma. A nosotros nos suena de película simpático. No, este tipo debería ser un gran líder, un toro, una gran fuerza, pero se sentaba y hacía silencio y entraba en lo más profundo de su ser, lo que llamamos la comunión con Dios, la experiencia contemplativa, y de ahí emergía su liderazgo. Eso nos lo enseñan otras tradiciones. Panikkar lo conoció muy bien. Panikkar tuvo una gran ventaja. Fue hijo de una catalana católica y de un indio hinduista. Nació en Cataluña. Y en algún momento de su sacerdocio le tocó irse a la India y en la India se reconoció. Y dijo, aquí están mis raíces. Y pues se dedicó y retomó su hinduismo que llevaba en sus venas. Siendo sacerdote católico cristiano, obviamente, se descubrió hinduista, conoció la vertiente del budismo como era una riqueza, entonces se hizo budista. Como era científico además, filósofo, teólogo, místico, bueno, vivió como un secular. Enseñó en Harvard, enseñó en California. Y dice, salí siendo cristiano, me descubrí hinduista, me hice budista, viví como secular y retorné siendo cristiano, sin dejar de ser lo que nunca fui. Una capacidad de conocimiento de cada tradición. Y entonces no se trata de que yo soy 50% budista, 50% cristiano. No, 100% cristiano, 100% budista, 100% hinduista. Soy lo que soy. Mi espíritu no se restringe como los pensamientos de mi mente. Soy mucho más de lo que he conocido. Pero esto no siempre es claro para todos, y repito, porque dependen del nivel en que estén. Solo si les hablé del nivel hasta el plural, donde uno puede entender que hay otras tradiciones. Pero resulta que todos esos niveles que les dije, mágico, mítico, racional, plural, pertenecen apenas al primer grado de conciencia. Por eso, entre todos esos niveles hay conflicto. Por eso, estas frases que ustedes escucharon, que dijeron sobre esta persona judía, que hay un desprecio y demás, pues claro, son personas que apenas están en un nivel mítico de la conciencia. No la van a ver más. O sea,
no van a poder más. Su nivel mítico racional no les da para más. ¿A dónde necesitamos llegar? A un nivel de conciencia integral. ¿Cómo se llega a un nivel de conciencia integral? Hay prácticas para llegar a un nivel integral en donde yo puedo reconocer la importancia de todos los otros grados, pero además no tengo conflicto con ninguno. Ahí se puede tener un diálogo interreligioso maravilloso, pero hay que tener una conciencia integral. ¿Cómo se llega a ellos? A través de unos ejercicios, pero también es necesario que usted tenga experiencias místicas. Experiencias místicas. Olvídelo. Si no tiene experiencias místicas, no va a entender de qué se trató plenamente el cristianismo. No lo va a entender. No se haga ilusiones. Puede leerse usted todas las enciclopedias de cristianismo, todas las enciclopedias de mística. Si no tiene una experiencia mística, no va a entender de qué se trata esto. La experiencia mística, usted tiene la posibilidad, más bien, allí se abre la manifestación de su unidad con el cosmos. La experiencia de unidad con el cosmos, con toda la creación, con el cosmos, con el universo, es una de las experiencias, claro, como es de las primeras, más impactantes. Porque usted está allí y llega en un momento en que usted menos se lo imagina. Les cuento esta: voy pasando, subiendo por un camino y veo una hoja de un árbol, pues hay billones de hojas, pero veo la hoja. Algo pasa allí y se desencadena una experiencia de unidad con todo el universo. Usted es el universo y a la vez usted se reconoce mirando el universo y a la vez usted reconoce la hoja del árbol. Todo se vuelve uno. Esa experiencia mística es tan solo de tipo ordinario, es el primer grado. Después están las experiencias místicas de orden sutil. Muchas personas las tienen porque a veces se disponen sin saberlo ahí. Son las personas que empiezan, por ejemplo, a ver y a tener realmente experiencias de imaginaciones, de cosas que son como sueños, digamos, los que empiezan a ver la Virgen y cosas de estas. Se les puede entender, cada caso hay que mirarlo, que tiene una experiencia mística de orden sutil. Lo que no se dan cuenta es que siempre está marcado por su cultura. Entonces un cristiano católico de América Latina va a ver a la Virgen, pero un hinduista de la India va a ver una de las manifestaciones que hay en el hinduismo, que siempre está marcado por el contexto cultural. Y aquí juran que eso es una gran cosa. No es parte del fenómeno. San Juan de la Cruz lo dice: si entra por los sentidos, no es. Si usted lo puede percibir de algún modo, no es todavía. San Juan de la Cruz lo dice. Que a propósito, el año entrante es año jubilar de San Juan de la Cruz, porque cumple 300 años de haber sido canonizado, 100 años de haber sido nombrado doctor de la Iglesia, y por eso, en homenaje a San Juan de la Cruz, yo como diocesano comienzo formalmente la escuela de monjes urbanos, en la que enseñaré a las personas que se acerquen a tener estas experiencias. Cierro con la experiencia de tipo sutil, de tipo causal. La experiencia mística de tipo causal es una experiencia en donde todo desaparece. Todo, no hay nada. Es una experiencia en la que usted descubre ese vacío del que a veces hablan y el que a veces interpretan mal. Y es vacío simplemente porque la mente no hace separaciones. Y se descubre uno con la divinidad. Para no molestar en la vida, quiero decirles que hay dos experiencias superiores más.
que vale la pena que las conozcan. Para eso se requiere entrega, disciplina, práctica, que no la tenemos entre nosotros, pero por ejemplo, el budismo en el Zen, originado en el budismo, u otras prácticas nacidas en el hinduismo, como un Kriya Yoga, un Raja Yoga, que son prácticas muy serias y muy profundas, nos enseñan a tener esa disciplina. Nosotros no la tenemos. Usted vaya a media hora ante el Santísimo. Allá lo veo cruzando la pierna, mirando para el techo, rascándose la cabeza, pensando en el partido de fútbol. Es la media hora, no oro 2 minutos. ¡No oro 2 minutos! ¿Por qué no? Porque no ha aprendido una disciplina que lo tenga allí, plenamente unificado con el Santísimo Sacramento. La necesita. Y entre nosotros no hay eso. Por eso necesitamos valernos del diálogo interreligioso para enriquecer nuestro proceso personal. Usted hoy día ya no necesita volverse budista zen. Ya en el cristianismo se recuperan fácilmente todas estas prácticas. La escuela Salmos, que es la que cree precisamente a raíz de todas estas experiencias, y que el cardenal Rubén Salazar en su momento no solo me ayudó para fundar su sede en las montañas de Chuachi, enseña esto. Y claro, personas, incluso clérigos, que no conocen de esto, que solo saben de libros, lo juzgan. Pero pídale a su director espiritual que le ayude a tener una experiencia mística. Pídale. Y ahí va a ver usted un poco qué es la cosa. Mira, ¿cómo puedo llegar yo a una experiencia mística? Si le dicen, no, eso es solo una gracia de Dios que se la van a dar cuando usted realmente esté juicioso, pues ya no se dieron cuenta. Porque todas las experiencias místicas, incluyendo las más altas, como la causal, están disponibles a todo ser humano en todo momento. Disponibles. ¿Por qué no las tengo? Porque estoy muy distraído, porque no he aprendido una disciplina de preparar mi unidad interior, mi silencio interior. Si al caso me dicen, oiga, haga silencio, quédese quieto. Lo máximo que me dicen. Pero ¿cómo me quedo quieto? ¿Cómo se hace eso? Me tensiono, después de 3 minutos ya no aguanto, me empieza a picar todo, empiezo a mover. Debemos aprender eso. Como no está en nuestra tradición, le pedimos a otros, oye, enséñenos ustedes cómo lo lograron. Eso fue lo que sucedió conmigo en el Zen, en el Qigong. Conozco algunas prácticas de yoga. Tengo una persona que me hizo una práctica hace como 1 año, una jovencita de 25 años, toda una maestra, con 4 ejercicios me puso a orar, ejercicios sencillos. Y nosotros solemos despreciar, sin conocer, ¿qué es eso? No hay sincretismo. Usted siga siendo profundamente cristiano católico, pero reconozca que el Espíritu ha hablado de más formas y que no hemos tenido el oído suficiente para escucharlas. Como aquel que solo escucha una forma, vallenato, y siempre le gusta el vallenato, y le ponen a escuchar, no sé, otro tipo de música, a Mozart. Dice, qué cosa tan aburrida, ¿eso para qué? Pues no, hay que aprender a afinar el oído. Aprenda a afinar el oído. El Salmo lo dice. Señor, me despabila el oído. Una práctica sencilla, y solo cierro con esto. El santo cura de Ars dijo, Señor, si mis labios no pueden decirte cuánto te amo, que al menos mi corazón lo repita mientras respiro. Ese es el secreto de la práctica que hacemos y que yo enseño en Salmos,
y es a un ritmo respiratorio, manteniendo una quietud, respiro, repitiendo una palabra sagrada hasta que la palabra baja de la mente, se ancla sola en el corazón y sola se pronuncia. Es la que se llama la oración del corazón, la que conoció el peregrino ruso y que ya la hacía el santo cura de Ars en el siglo XVIII. Muchas gracias.